de... Perfecto. Bueno, vamos a iniciar hoy nuestra séptima clase de filosofía de la educación. Esta clase va a tener como una doble finalidad. Por un lado es una clase sincrónica que estamos haciendo con nuestro grupo de tercer año, pero a su vez está tratando de hacer una salvedad porque el lunes pasado esta clase, que era la presentación de la unidad número 2, que era asincrónica y estaba grabada, gracias a dos de las compañeras acá del grupo, del equipo que tenemos en filosofía, de Luján y de Evelyn, que apenas se chequearon, se dieron cuenta que en realidad, aunque cambiaron de dispositivos, se daban cuenta que en realidad no podían, tenían fallas de sonido, me lo acusaron recibo y bueno, y ahí sí pude comprobar que efectivamente ellas tenían razón. La falla era una falla de origen cuando estuve grabando la clase, así que bueno, era inútil tener que grabarla de nuevo. Yo quería hacerme los tiempos para hacerlo el día viernes, no pude. Entonces, como es justamente la presentación de una unidad, no tenía sentido, teniendo la oportunidad de tener hoy la presencialidad de alguna manera, en realidad, de la sincronicidad con esta clase, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Primero, dos avisos parroquiales. Ustedes ya están viendo adelante de ustedes la presentación de la clase de hoy y vieron que hay como ilustración, es en realidad la tapa del libro que les compartí hoy. Hoy justamente les subí esta bibliografía, que es un libro, que es el que vamos a usar de acá en adelante todo el año, si bien vamos a tener otras bibliografías, pero este es un libro completo. No es un libro completo porque vamos a leer todo el libro, sino porque en realidad este libro nos va a ayudar, por ejemplo, ya con el tema de hoy, a empezar a afrontar esta conjunción de hablar de filosofía aplicada a la educación, ¿no? Así que eso que ustedes ven delante, esa tapa azul, es la que vamos a compartir como parte de la bibliografía, casi como una especie de, entre comillas, de manual que vamos a utilizar. Yo hace una horita y media más o menos se lo subí a la parte de archivos, incluso si pueden apreciar después vayan tranquilas a la plataforma, entren a nuestra aula, digamos, por llamar de una manera, de filosofía de la educación y vayan a la parte, ahí yo en el correo les mandé paso por paso, tienen que clicar primero la pestaña archivos de la plataforma, de ahí van a donde diga el punto 5, unidad 2, lo cliquean y entran al libro. Y si ven, y si abajo en ese mismo link dice la palabra descripción, la cliquean, ahí tienen la cita bibliográfica tipo APA, para que ustedes sepan si quieren buscarlo en otro lugar, al libro, si lo quieren tener, o sobre todo porque en realidad es importante que ustedes sepan la cita bibliográfica completa de esta autora que vamos a manejar, ¿no? Eso por un lado, así que agenden que esa tapa azul que están viendo ahí va a ser de alguna manera como esta, si vamos a tener otros materiales, este va a ser como el libro que ya está subido a la plataforma para que lo tengan ahí y lo vayan trabajando, lo vayamos trabajando, pero ustedes digo, lo tengan ya como libro de cabecera, porque justamente parte de lo que hoy vamos a empezar a ver, esta especie de la primer encuentro entre filosofía y educación, lo hacemos justamente a partir de esta bibliografía. Eso es lo primero. Lo segundo, y acá necesito el consenso y que ustedes me digan con mucha honestidad organización y calendarios que tienen para que lo podamos acordar. El último encuentro que teníamos de tipo presencial, a ver, aguarden que tengo algo en el chat, a ver. Ah, bien. No, era una aclaración que me hacía Martina, que tenemos eran dos las Antonelas. Bien, les decía, antes de empezar, en el calendario nosotros tenemos el día 5 de julio, si todo fuera bien, no sé cómo será ahora con cómo estamos con los protocolos sanitarios, era nuestro último
presencial de esta primera etapa. Iba el 5 de julio, íbamos a estar justamente, si Dios quiere, ojalá que sea así, íbamos a estar juntos en la escuela. Y la idea justamente era plantear que estuviéramos el grupo completo, no en burbujas, en un espacio más grande. La pregunta es la siguiente. Quisiera ver, en función de sus calendarios, su organización, ¿tenemos alguna posibilidad que el día lunes 5 de julio, ese día, sea en la presencialidad? En realidad yo lo quiero hacer asincrónico, que tengamos ahí nuestro primer parcial. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Los temas que abarcarían van a ser justamente toda la primera parte que vemos del saber, digamos que lo que vimos justamente, las ramas justamente de la filosofía, y cuando vimos la parte de pasar del mito al logos, es decir, de esta, de alguna manera de aprender que tenían las primeras culturas, sobre todo la griega, hasta pasar al razonamiento, y la aplicación. Después directamente ya abarcaría exclusivamente hasta la clase que veamos hoy, es decir, hasta poder afrontar cómo está la pedagogía y cómo está digamos, la parte de la educación sin llegar a las ciencias de la educación. Eso sería, digamos, o sea, hoy vamos a ver pedagogía, ciencias de educación, de dónde provienen, y dejamos ya para la semana que viene, comenzamos ya porque estas dos son los antecedentes de la filosofía de la educación. Bueno, las escucho. ¿Hay alguna posibilidad que el 5 de julio hagamos La idea sería el día 28, lunes anterior, que hagamos el repaso y que yo les proponga el trabajo. Y el día lunes sería la entrega, lunes 5 de julio, sería la entrega de este trabajo que sería como nuestro parcial asincrónico. Las escucho, cómo lo ven, cómo andan de sus tiempos, qué les parece. Con total libertad, ¿eh? Sí, profe, creo que no habría problema. Hasta ahora para esa fecha creo que no tenemos nada, Ajá. nada pautado, así que yo creería que estaría bien esa fecha. Bueno, la idea, o sea, igualmente ahora escucho a los demás. La idea sería entonces el 28 de junio, que es el lunes anterior, tendríamos el repaso de estos temas que estuvimos viendo hasta hoy, si bien seguimos trabajando, para que ustedes los puedan identificar en los apuntes, para que hagamos una clase de consulta, o sea que perdamos una horita de clase de consulta, y al terminar esa clase de consulta, ahí yo le subo a cada una el parcial, de tal manera que lo puedan trabajar asincrónicamente cada una, y el día lunes 5 de julio hacemos la entrega. ¿Alguien más que quiera opinar? Las escucho. Profe, ahí opino lo mismo. Problema. Anto dice que no tiene problema, Luján lo mismo, ¿alguna más? ¿Les parece? De tal manera que tengamos antes de terminar esta primera parte del año un primer control, ¿les parece? Está bien, profe. Bueno, otra Anto. Bueno. Profe, Entonces, quería realizar una consulta con respecto a esto. sigue- ¿Usted nos entregaría la devolución del primer ensayo que mandamos antes del parcial? Como Sí. para ver cómo... Sí, lo que yo les voy a entregar justamente ahora, esta semana, en realidad les voy a mandar, más que el primer ensayo, el trabajo original que hicieron. Lo que me están debiendo, que vos sí me lo mandaste, que solamente 2 me lo mandaron, ¿se acuerdan cuando yo les puse, cuando hicimos, ahí sí, un ensayo sobre la película Ni Uno Menos? De ese recibí solamente 2 devoluciones. Ahí sí, traten en lo posible, una sos vos, Evelyn, y otra no me acuerdo quién eran, 2 que me mandaron ese ensayo, también se los voy a enviar esta semana, porque en realidad quería, cuando veamos la semana que viene, ya justamente filosofía de la educación, poder analizarlo a partir de los ensayos. Así que todos los que puedan de acá, el lunes que viene, enviarme, acuérdense, en esa clase donde les veíamos justamente el hecho de analizar la película, ¿no? Ver aquellos mitos que había, si había algo del logos, ¿no?, de la película, vuelvan a repasar porque está en la misma grabación, en la presentación, mándenmelo, evidentemente, ese ensayo en crudo. No es un trabajo práctico, es un ensayo en crudo, pero de alguna manera fue lo que cada uno fue apuntando cuando vio la película. Y sí, lo que yo les voy a mandar antes del jueves a cada una va a ser evidentemente la devolución de aquel primer trabajo que hicimos, ¿se acuerdan?, sobre la pobreza, la riqueza, la vida, donde cada una hizo el cuestionamiento. Eso sí, se los voy a mandar para que lo tengan como material. Sí, gracias por preguntar.
¿Podemos entonces agendar el 5 de julio entonces para la entrega? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, 5 de julio es el día que hacemos la entrega. Y anoten también que entonces el 28 de junio nos vamos a encontrar en un Meet así de esta manera, un Zoom en realidad, va a ser un sincrónico que va a ser exclusivamente para repasar los temas, poder sacarnos las dudas y los últimos 10 minutos ahí va a ser justamente proponer el parcial, o sea, proponer este práctico de tipo parcial asincrónico para que tengamos entrega el 5 de julio. Ahí yo lo dejé acá agendado, yo igualmente se los voy a mandar como recordatorio para que les queden las fechas de la plataforma. Bueno, ahora sí vamos a continuar, en realidad vamos a empezar a presentar la unidad número 2. Y decíamos que esta unidad número 2, lo primero que queremos hacer es ver dónde estamos parados. Es lo que los antiguos romanos llamaban el famoso status quo, es decir, dónde yo estoy parado frente a. Entonces, lo que queremos ver acá, lo primero es, ¿cuál es el estado científico? Eso significa epistemológico. Episteme significa ciencia en griego, logos, ¿no? El tratamiento de la ciencia. La epistemología es aquel tratamiento que se hace de la ciencia. Todo rama del saber de las que vimos, toda rama del saber tiene una epistemología, es decir, tiene una manera científica de abordarlo. Bueno, acá lo que vamos a empezar a ver hoy, para poder unir filosofía y educación, ¿qué estado de ciencia tiene justamente la filosofía de la educación? Y para esto, según esta autora que yo les mandé esta bibliografía de hoy y que vamos a empezar a trabajar juntos, vamos a apoyarnos en dos maneras de mirar ese estatus, esa manera epistemológica, científica de la filosofía de la educación. Una es cuáles son las tareas propias, digamos, que tiene la filosofía de educación, a qué se dedica, y lo segundo, que eso es casi matricial, ¿qué relación tiene con la filosofía en general? Acuérdense que la filosofía era esa ciencia madre que el verbo más importante era cuestionar, reaccionar frente a. Entonces, lo primero que vamos a ver a partir de hoy es ver dónde está parada científicamente la filosofía de la educación, ya sea por a lo que se dedica, como ya sea en relación a lo que sería como la madre de donde nace, que es la filosofía de tipo generalista. Y para esto, y acá empieza lo que, digamos, por eso que yo quiero que hasta acá llegue hoy el parcial, digamos, o los temas que vamos a ver en el parcial. Y acá comienza que hay que distinguir como tres grandes ejes educacionales que muchas veces se los confunde, que muchas veces parece que son sinónimos, que muchas veces la gente los da como una manera casi interrelacionada, pero que tenemos que ver que cada uno en sí mismo, la pedagogía por un lado, las ciencias de la educación por el otro y la filosofía de la educación, evidentemente, tienen una distinción particular. Y para esto, denle mucha atención a esa palabra en negrita que aparece ahí, que es los ámbitos culturales. Es decir, en qué ambiente se gestó la pedagogía, en qué ambiente se gestó la ciencia de la educación y en qué ambiente se gestó la filosofía de la educación. Si uno va del punto de vista histórico, la pedagogía nace evidentemente con los griegos. Acuérdense, el pedagogos, ¿no? Era aquel esclavo que caminaba junto con los hijos de los romanos, que era un griego ciertamente, una griega, que la habían traído, la habían esclavizado, pero era tal la cultura general, la instrucción de esos griegos, que ahora para los romanos eran esclavos, que se daban el lujo que esos esclavos educaran
a sus hijas e hijos. Y el pedagogos significa caminar hacia. Entonces, ¿cómo se educaba antes? No había un edificio, una instalación. Era ese esclavo que iba caminando con ese niño, con esa niña, con ese puber, con ese adolescente, y le iba comentando, y le iba preguntando, y le iba sacando esa riqueza interna, y le iba compartiendo el saber al niño, a la niña, al joven, al adolescente con el que caminaba. Entonces, desde el punto de vista histórico, la pedagogía nace en Grecia. Ahora bien, desde el ámbito cultural, donde se va a hacer fuerte y nos va a llegar a nosotros, aparece como usted lo tiene ahí, desde el pensamiento alemán. La matriz de la pedagogía, de cómo se da a conocer en la modernidad hasta casi la mitad del siglo XX, es gracias al pensamiento alemán, al pensamiento filosófico devenido en pensamiento educativo. Mientras, fíjense la flecha del medio, las ciencias de la educación, el ámbito cultural que le va a servir como de útero para parirla es el pensamiento francés. Los grandes autores, sociólogos, filósofos, literatos, pedagogos, que van a dar esa matriz a las ciencias de la educación, van a ser subrayadamente de pensamiento francés. Y por último, dejamos para la semana que viene para analizar justamente lo nuestro. La filosofía de la educación va a ser fundamentalmente un pensamiento inglés o norteamericano, es decir, un pensamiento de lengua anglófona. O sea, quienes van a llevar la bandera sociológica, filosófica e inclusive cultural de la filosofía de la educación van a ser aquellas autoras y autores de pensamiento anglófono. Ahí tenemos como el planiferio de el estatus epistemológico, es decir, el estado científico de la ciencia de la filosofía y la educación lo vamos a ver entendiendo primero que hay ámbitos culturales que se han apropiado de distintas ramas de transmitir lo educativo. La pedagogía en la modernidad hasta lo contemporáneo de la mitad del siglo XX por el pensamiento alemán. Las ciencias de la educación, que incluso hoy todavía tenemos hasta carreras que se llaman en ciencias de la educación, va a ser eminentemente francés. Es más, acá no tiene un dato cultural. Si ustedes habrán fijado, la sede principal de la UNESCO no es como normalmente pasa o es en Estados Unidos, como la ONU y otras, la FAO, ¿no? O la segunda gran matriz que tiene el mundo, que es evidentemente Holanda y La Haya. La matriz de la educación en el mundo, la famosa UNESCO, que es la entidad universal para la cultura y la educación en el mundo, está en París. De hecho, ojalá que ustedes capaz que ya lo han visto en pedagogía de primer año, en alguna capaz lo cursó o lo ha leído evidentemente, pero acuérdense el gran director de la UNESCO que hace el traspaso de el siglo XX al siglo XXI. El último director de la UNESCO que hace el traspaso de milenio es el famoso francés Jacques Delors. De ahí está el famoso informe Delors, ¿no? El que dice que al mundo, las nuevas generaciones hay que educarlas en el aprender a ser, en el aprender a conocer, en el aprender a hacer y en el aprender a convivir. Esa genialidad es el informe Delors, el último gran director de la UNESCO
que hace el traspaso del siglo XX al siglo XXI. Llamó a 200 personas significativas de la cultura mundial. A Roberta Menchú, que era la aborigen centroamericana que fue Premio Nobel de la Paz. En ese tiempo vivía la Madre Teresa de Calcuta, que ya era muy viejita, que era un emblema del trabajo con la pobreza y la educación en la terrible miseria de la India. Estuvo, me acuerdo, Mikhail Gorbachev, aquel, ¿se acuerdan? Premier ruso, que es el que hace el cambio, digamos, en Rusia con la famosa perestroika, para lo que era la Rusia comunista, hiciera ese cambio. Bueno, como ellos, fueron 200 notables, así lo llamó Jacques Delors, que los convocó durante 3 años para que cada uno le diera la pauta de, según su punto de vista, según su formación, según su especialidad, a lo que se dedicaba, lo que era su vocación, compartiera cómo debería ser la educación del hombre y de la mujer del siglo XXI. Y de ahí salió el famoso informe llamado vulgarmente el informe Delors, ¿no? El que dice Educación, Divino Tesoro, es en realidad el título traducido al español. Y Delors ahí establece en el 4º capítulo la famosa, digamos, pirámide sobre la cual los 4 puntos cardinales son que el hombre y la mujer del siglo XXI tiene que formarse en aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Por eso es que en el medio está, acá, en la ciencia de educación, el pensamiento francés. Ustedes seguramente que ya han visto autores, Ricoeur, digamos, muchos autores filosóficos, sociológicos, ¿no? Que son los que le van a dar matriz a esta manera de la ciencia de educación, ¿no? Y pasamos por último, como ustedes ven ahí, a lo que va a ser nuestro gran acompañante del año, la filosofía de la educación. Acá van a descollar muchísimo, evidentemente, las autoras, los autores de habla inglesa, tanto los británicos como los llamados americanos o norteamericanos. Ahora sí, damos un pasito más porque nos queremos meter concretamente en algo que tenemos que acordar para ver estas 3 ramas. Y una es esta hipótesis principal. ¿Y qué dice la hipótesis principal? ¿Qué dice esta idea base que es la que nos va a ayudar a que no nos perdamos? Que no se refieren la pedagogía, las ciencias de la educación o la filosofía a ciencias diversas. No, no. Lo más importante es que las 3 lo que tienen en común es justamente que es el mismo objeto de estudio, nada más que reconceptualizado. La pedagogía, recién yo se los explicaba. Imagínense la pedagogía naciente de los griegos a la pedagogía, evidentemente, de la que estamos afrontando con esta matriz alemana, hay una reconceptualización de lo que es la pedagogía. Las ciencias de la educación, imagínense con esto que recién les relaté, habrán sido unas desde la década del 60 del siglo XX y cuando llegan a una UNESCO como la que recién yo les explicaba, a un Jacques Delors, y hay que hacer un salto a un siglo nuevo y plantear una manera de cómo quiero que sean los niños, las niñas, los jóvenes, los hombres y mujeres del siglo XXI. Está esta concepción de la ciencia de educación, hay una reconceptualización, hay una manera distinta de pensar la cosa. Y lo mismo vamos a ver con la filosofía de la educación.
Una cosa es esa filosofía que evidentemente tiene todas sus ramas, como vimos el primer día, y donde cada una, si yo me dedico evidentemente a pensar en los primeros principios, ¿no? Y las últimas razones, voy a la metafísica. Si quiero hablar del hombre, voy a la antropología. Si quiero hablar de lo absoluto, voy a la teología. Si quiero hablar de la manera de razonar, voy a la lógica. Si quiero ver y estudiar la manera de razonar, voy a la nociología. Esa es una manera de hacer filosofía. Pero acá la filosofía de la educación, con esta matriz anglófona, hay toda una reconceptualización. Entonces, no es que vamos a ver 3 ciencias por separado. Vamos a ver en realidad cómo pedagogía, ciencias de la educación y filosofía, las 3 van sobre el mismo objeto que es la educación, nada más que le dan una vuelta de tuerca para entenderla. Que eso es lo que vamos a trabajar nosotros de a poco durante todo el año. Vamos a tratar de buscar cuál es esa vuelta de tuerca, no solo teórica, sino aplicada a lo que nos interesa. Ustedes se están preparando, ya están en tercer año, justamente para ser educadoras en el aula, educadoras en el patio, educadoras en la ciencia de todos los días. Entonces, yo tengo que hablar justamente de lo que me va a servir como filosofía de educación para ser maestro, para ser maestra, no para ser un teórico de la educación. Me voy a nutrir de la teoría de la educación, pero lo nuestro es que esta materia no sea una materia estrictamente teórica, sino que toda esta primera parte nos ayuda para hacer, evidentemente, el desembarco en nuestra propia práctica. Y aquí vamos a iniciar, ahora sí tengan a punto ahí los apuntes, valga la palabra, porque nos vamos a meter justamente con la primera parte, que es la pedagogía. O sea que, acuérdense el cuadro, la pedagogía, ¿cuál era la raíz cultural? La tradición alemana. Bien, entonces, acá lo primero que vamos a decir de la pedagogía, para que podamos analizarla, vamos a tener que ubicarnos en dónde comienza justamente esta tradición alemana de hablar de pedagogía. Esto está ubicado, miren los siglos, ¿no? Entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Atención con esto porque son siglos muy fuertes. Es la modernidad, ya salimos de la Edad Media y el siglo XIX va a traer consigo todo lo que va a ser el cambio de paradigma, porque sobre el fin del siglo XIX nos va a estar llegando una revolución industrial muy importante. Entonces, acá hay que pararse con la manera cultural que piensan los alemanes, que en esa tradición de su filosofía, ¿se acuerdan la palabra del primer día? Taut mit sein, es decir, la caída del rayo era algo que a los griegos los dejaba anonadados, los dejaba sin palabras, los dejaba como absortos pensando. Tau era es esa letra griega que los alemanes colocaban por su forma como el rayo. Metzein significa la caída violenta. La caída violenta del rayo provoca en filosofía el asombro. De ahí se nutre, imagínense, la filosofía alemana. De que lo más importante en pedagogía es tratar cómo el asombro, cómo la curiosidad me vincula con la educación. Por eso que, fíjense qué importante, yo se los puse ahí en amarillo, en fondo como cremita y en rojo, que para esta pedagogía de raíz alemana hay una relación inseparable entre filosofía y educación. Esto no hay que olvidarlo, inseparable. Esto hay que tenerlo en cuenta porque van a ver cómo cuando vayamos a la ciencia de la educación o cuando vayamos a la filosofía de la educación con otras matrices culturales, esto nos va
a sorprender. Y acá, antes de continuar, pregunto con total libertad. ¿Se entendió hasta dónde estamos? Por favor, pregunten, porque hasta ahora les hablé todo yo. A ver. ¿Se entendió lo de las matrices culturales distintas? Sí, profe. Sí, profe. Hasta el momento está siendo claro. Bueno, por favor, si ustedes ven o me ponen en el chat, Sergio, repetí por favor tal cosa, no entendemos. O sea, lo más importante, hoy nos vamos a meter solamente con esta matriz alemana. Así que las otras dos las hicimos como escenografía, pero piensen en esta. Y ahora sí, vamos a ir analizando entonces esta pedagogía que nace de tradición alemana. Y miren, acá yo les coloqué a propósito, para ser fiel también con la autora porque me gustó mucho, la palabra raíces, ¿no? La autora utiliza que la pedagogía anclada en esta cultura alemana tiene dos raíces y coloca a dos autores, en realidad coloca más de uno, pero en realidad coloca como dos abanderados. Una de las raíces es la que se conoce, anótenla porque no está ahí en el Power, se las coloco yo, como la raíz normalista o normativa. Las dos palabras sirven. La primera raíz se llama normativa o normalista, que es la de este autor que tienen delante, Herbart. Herbart es un filósofo alemán muy importante, ¿no? Y que él va a tener o va a ser como el autor de la pedagogía científico-mecanicista, o como recién les dije, normalista o normativa. O sea, como que en realidad hay una raíz de tipo normativa, imagínense con la cultura alemana, ¿no? Es muy fuerte. Herbart es terriblemente una pedagogía, una relación filosofía-educación normativa. Ustedes ya vayan haciéndose la cabeza. Si algo es normativo, tiene que ver con reglas, tiene que ver con jerarquías, con organización, ¿no? Y esta raíz va a ser llamada una pedagogía científico-mecanicista. Por el otro lado, que ustedes lo ven ahí en rojo, en un fondo rojo y letras blancas, va a estar la otra raíz. Esta raíz va a tener por nombre, como la otra era normativa o normalista, es de hacer una raíz romántica. Coloquen los apuntes, romántica. No romántica del romanticismo de lo afectivo, romántica del concepto romántico que hay en las letras. Acuérdense que cuando algo es romántico en las letras es por el tipo de configuración. No es una configuración normativa, sino es una configuración que tiene en cuenta otros aspectos. Tal vez, como que no, también lo emocional, pero en esta romántica, de filosofía romántica, la centralidad va a ser una pedagogía filosófico-historicista, como lo tiene adelante. Y hay 4 autores muy importantes. Uno tal vez sería, yo lo podría haber colocado acá, que es Spranger, que es como el más educativo de todos. Sin embargo, el Herbart de esta es Diddley, como lo tiene ahí delante. O sea, ¿cuál sería el autor matricial de esta corriente, de esta raíz? Diddley. Así como el otro es Herbart, acá es Diddley. La filosófica historicista tiene varios autores, pero bajo ningún punto de vista podemos dejar de lado que el abanderado, el autor matricial, es Diddley. Entonces, pedagogía. Estamos haciendo una reconceptualización desde la tradición alemana. ¿Dónde la ubicamos históricamente? Siglo XVIII hasta fines del siglo XIX, fuertemente anclada en esa filosofía alemana que tiene como paradigma una relación
indestructible, indivorciable entre la madre de las ciencias, la filosofía y la educación. Pero esa manera alemana de pensar va a tener dos raíces, una más normativa, una más romántica. La más normativa, el autor firme va a ser Herbart y se la va a llamar pedagogía científico-mecanicista. No se adelanten, ya van a ver por qué. Por otro lado, el autor de la contrapartida, es decir, de la otra raíz, va a ser Diddley, va a ser el más importante, aunque haya varios, y la concepción romántica de esta filosofía vinculada con la educación va a ser la raíz filosófico-historicista. Vamos a pasar ahora a analizar un poquito a lo que piensa la primera corriente, la primera raíz, este famoso Herbart. Bueno, miren qué interesante. Para Herbart y para esta corriente normativa, la pedagogía es una ciencia que se va a apoyar como en dos grandes pilares. Una es la ética. ¿Se acuerdan que la ética era una rama de la filosofía? Era la rama de la filosofía que analizaba la escala de valores con la que un hombre cuestiona. Decíamos que la filosofía, el verbo principal era cuestionar. Cuando el hombre cuestiona con una escala de valores, se llama ética. Bien. Perdón. Esa ética que Herbart toma como parte, como un pilar de la pedagogía, ¿en qué se va a expresar? Fíjense qué interesante. Como habla de valores, como habla de finalidad, como habla de esas cosas intocables, la pedagogía se va a inspirar en la ética para armar los fines de la educación. Miren qué importante. Cuando hay que hacerle una política educativa de un país, de una provincia, de un plan educativo, hay que recurrir a los fines que yo tenga de la educación. En la perspectiva de Herbart, no se puede guitarrear, no se puede hablar por hablar de fines, si no se está apoyado en los valores, la ética. Y por otro lado, la pedagogía, según Herbart, según los de esta corriente, que era, perdón, científico, se va a apoyar en la psicología. Perdón. Y esta psicología se va a expresar como en todos los medios y en aquellas dificultades que puedan aparecer en la práctica educativa. Entonces, perdón, vamos a volver a reiterar. La pedagogía, según Herbart, va a tener dos pilares: ética, psicología. Piensen que esto es de una manera científica. O sea, para Herbart no se puede hacer pedagogía si uno no tiene claramente cuál es la ética, es decir, cuáles son los valores que no se discuten, porque de esos valores que no se discuten se van a poder hacer los fines de la educación. Por otro lado, Herbart y su corriente dice, nos tenemos que apoyar en la psicología porque esto nos va a dar la parte práctica, nos va a dar no solamente los valores intocables, sino va a decir cómo educar los medios, y la psicología nos va a ayudar ¿para qué? Para afrontar
aquellas posibles dificultades, problemas que sí o sí se dan en la práctica en el proceso educativo. Fíjense la claridad de esta corriente alemana en donde se apoya. Es bien científica, evidentemente. Muy pocas palabras, tiene conceptos concretos y finalidades concretas. Damos un pasito más. Acá estamos con esta primera parte de Herbart. Vamos a ver la línea de Dittel. ¿Qué dice la raíz de esta pedagogía alemana, pero que se llama la línea romántica o la línea historicista? Bueno, por favor, Luján, que te estoy viendo, si puedes habilitar el audio y lee la frase primera que aparece acá en el texto. Sí, profe. La ética no tiene un contenido universal, sino que depende esencialmente de las condiciones histórico-sociales. Gracias, Luján. La pregunta es, mírenla tranquilas, ¿qué diferencia hay entre lo que piensa Herbart filosóficamente de la ética y la frase que Luján nos leyó recién en voz alta? ¿Qué gran diferencia hay? ¿Qué les parece? Con sus palabras. ¿Qué diferencia hay entre la ética según Herbart o la filosofía y esta manera de pensar la ética historicista? ¿Qué les parece? La que quiera habilita y comenta. ¿Quién se anima? Profe, Sí, escucho, ¿se me ¿eh? escucha? Sí, escucho, Estaba Martina. pensando que quizás Herbart piensa que la escala de valores no se modifica y en esta teoría se habla de que sí, que se está sujeta a los cambios del contexto. Perfecto. Bien, Martina. Esa es, exacto. En la primera es como sagrada, la ética no se toca, ¿no? Eso está casi inamovible. Este es un valor y de esta ética hacemos los fines. Y acá, perfecto, Martina, esa es la concepción. Acá todo lo contrario, la ética puede ir cambiando, fíjense hasta la palabra que utiliza, las condiciones histórico-sociales. Es decir, para esta línea pedagógica de Ditley, lo importante es que la ética se va a ir como ayornando a cómo son las condiciones que rodean al hombre que vive el día a día. Ya tienen dos perspectivas, ustedes ya van armándose, imagínense de acá, yo les podía preguntar, ¿qué escuela sale de acá? Y bueno, acá les doy una pauta más. Miren, en la otra, evidentemente, como los valores son inamovibles, la educación, evidentemente, es inamovible. No me refiero a los planes educativos, sino que en realidad este es un valor y este valor siempre tiene la misma esencia. Fíjense en la línea historicista, ¿no? La educación es pensada como un proceso histórico donde los más grandes formamos a los más jóvenes. Como va cambiando, entonces ya no es solamente que es un valor desde siempre y pase quien pase, el valor sigue. Acá la educación es donde los jóvenes son formados por sus mayores, según evidentemente todo aquello que los va haciendo cambiar. Y miren, la otra llegaba hasta fines del siglo XIX. Miren esta concepción alemana de la pedagogía hasta dónde llega. Estamos hablando hasta después que termina la Segunda Guerra Mundial. Miren, no se olviden, ubíquense históricamente. Estamos hablando de una matriz alemana. En 1945 terminó la guerra. Ustedes saben que parte de el eje más importante de la mal llamada
Segunda Guerra Mundial fue Alemania. Y sin embargo, fíjense que esta corriente, o casualidad, termina casi 5, 6, 7 años después del fin de la guerra y del fin de Alemania. Y abajo, a propósito, yo rescaté de esta autora que estamos viendo este libro que yo les compartí, que me pareció muy importante, qué concepción hay detrás de todo esto, ¿no? Y miren qué interesante, la pedagogía como una ciencia del espíritu. Es decir, que lo más importante es que dicen que ¿se acuerdan cuando ustedes hicieron el trabajo que hoy me comentaba Evelyn cuando se los iba a acercar, ¿no? Esto de que ustedes cuestionaron distintos ítems que yo le di, o la riqueza, o la pobreza, o la vida, o la muerte, ¿no? Bueno, para un pensamiento historicista alemán de la pedagogía, cualquiera de esos cuestionamientos que ustedes dicen, que es reflexión filosófica, sí o sí debe terminar en pedagogía. Es decir, cualquier cosa que el hombre se cuestione debe terminar en un proceso educativo para otros. Miren qué riqueza de aquella pedagogía histórica de los griegos a esta pedagogía que está reconceptualizada por esta matriz alemana. Tanto sea la matriz normativa de Herbart como la matriz más romántica, historicista y cultural de Dietler, ¿no? El hecho de que lo más importante es que se la llega a llamar a la pedagogía una ciencia del espíritu, es decir, una ciencia donde el hombre expresa todo aquello que primero se cuestionó, lo transforma en educativo para otros. Vayan pensando porque por más que esto sea una línea teórica, que acá dice que esa línea históricamente terminó esos autores, terminó eso. Sin embargo, yo estoy seguro que ustedes me pueden hacer un listado de muchas prácticas pedagógicas, incluso actuales, que todavía tienen o se inspiran en esta pedagogía. Debe haber libros de texto, debe haber actitudes docentes, debe haber reclamos de las familias que están inspirados en esta pedagogía. Que no es porque, es vieja y terminó, no. Fíjense, está inspirado en esta concepción y en esta reconceptualización. Ni bien ni mal. Esta es la reconceptualización de la pedagogía. Ahora bien, acá hacemos un pequeño saltito y vamos a pasar, para terminar el día de hoy, a la línea del medio. Vamos a pasar a la otra tradición, a la otra cultura, a la tradición francesa. Y acá vamos a ver en lo posible, ir caminando de esa pedagogía que recién hablamos a lo que los franceses van a concebir como las ciencias de la educación. Acá, para esto, a ver, un segundito que quiero ver que tengo cosas en el chat. Perfecto, bien. Acá vamos a ver, fíjense qué importante en este, paso, en este casi traspaso de esa pedagogía que recién vimos a la ciencia de la educación. Lo primero que tenemos que decir que científicamente acá nos vamos a encontrar con que las ciencias de la educación, en esta manera francesa de pensar, es un episteme, acuérdense, episteme era ciencia, positivista. Lo positivista tiene que ver justamente con todo lo que se puede tocar. Es la parte filosófica del positivismo, que es todo aquello que yo puedo tomar contacto con, todo lo que yo puedo concretizar. Así como en Herbart, ¿se acuerdan? Todo era como estrictamente teórico, todo era como
inalcanzable, todo era como más abstracto. Acá para los franceses las ciencias de la educación toman un cariz de episteme positivista, es decir, toma un carácter de ciencia de lo que se puede palpar, ciencia de lo que se puede comprobar, ciencia de lo que toma la coyuntura de lo que pasa y lo hace propio. Y acá vamos a tener un autor que en realidad es un sociólogo, que si bien él no es francés, sí es parte de la inspiración de esta línea francesa, que es Durkheim. Algunos de ustedes ya seguramente capaz que lo vieron en alguna materia anterior, o si alguna cursó alguna otra carrera en la universidad o en algún otro instituto superior o en alguna carrera y ve sociología, es imposible no hablar en sociología de Durkheim. Y miren esta frase de Durkheim. Caro Jiménez, ¿podés habilitar tu micrófono y leer en voz alta la frase de Durkheim? A ver si podés, Caro. Sí, profe. Dice, intentar convertir la reflexión sobre la educación en una ciencia positiva de hechos que trata sobre el sistema y los métodos que permitan responder a los cambios que reclama la coyuntura social. Gracias, Caro. Fíjense lo más importante de la frase de Durkheim que nos leyó Caro recién, es la palabra convertir. Así como arriba decía, el paso de la pedagogía a la ciencia de la educación, según la mentalidad francesa, de esto que recién nos leyó Caro es la conversión de aquella reflexión sobre educación que hacían los alemanes, ya sea con los valores de Herbart, con los valores de Herbart, o ya sea con esta manera cultural del entorno que tenía los Ditley, acá es pasar de esa reflexión de la educación a poder tener una ciencia positiva, palpable, de los hechos concretos, para poder ver tanto el sistema como los métodos que me permitan analizar todos los cambios que hay en una coyuntura social. Es decir, esto que parece difícil es simplemente la mirada que van a tener estos autores franceses es, la educación tiene que ver cómo yo paso de simplemente pensar en la teoría de la educación a cómo respondo a los cambios que el hombre y la mujer reciben en su entorno y de eso hacen educación. Repito, lo más importante de este aporte es ver que la ciencia de educación va a tener que ver no tanto con la reflexión sobre la educación, no es que sea irreflexiva, no, vamos a reflexionar, pero con una finalidad, que la tenemos que convertir en que eso sea un aporte concreto para ver cómo los sistemas y los métodos educativos ayudan al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, al joven, a responder a los cambios que continuamente se dan en su vida por la coyuntura, por lo que vive en el día a día. Imagínense, si yo tuviera acá que analizar la educación y la pandemia, bueno, imagínense que todo lo que acá esta corriente está analizando, porque lo está analizando hoy,
actualmente con esta perspectiva. No solamente se reflexiona sobre educación, dice, bueno, a ver, educación y pandemia. ¿Qué hechos concretos nos pueden ayudar a que el sistema y los métodos educativos nos ayuden a pensar en los cambios concretos que la pandemia le trae a la gente? Miren lo que estamos haciendo ahora. Hace 2 años hubiera sido como una excepción que un docente, una docente hubiera hecho con su alumno una clase sincrónica. Si íbamos a clase, ¿para qué? Con muchos les grababa una clase, bueno, hacíamos un foro, pero como algo, hoy es parte de introducir las ciencias de la comunicación, de introducir una cantidad de, digamos, de estudios que hay en lo emocional para ver cómo influye el sistema y los métodos educativos en el día a día del cambio de las personas. Fíjense esto de hasta las nuevas palabras. Bimodalidad. O sea, se han empezado hasta a acuñar términos que tienen con una manera distinta. Esto vayan pensándolo porque esto hoy es el ABC. Y por último, así somos respetuosos de nuestra horita, esta última diapositiva quiero que la miren bien, para ver que en realidad es como una síntesis de lo que vimos hoy. Como vimos pedagogía y ciencia de educación, antes de la semana que viene ver filosofía, yo quiero como este es el último tema que vamos a analizar y que nos va a servir como insumo para nuestro práctico parcial de julio, entonces quiero que vean esta comparación, ¿no? Esto de cómo distinguía Durkheim, en esta manera francesa de pensar, la pedagogía de la ciencia de educación. Por un lado, fíjense este sentido normativo de la pedagogía, ¿no? ¿Qué es para Durkheim la pedagogía? Y bueno, es aquello que directamente, fíjense hasta el verbo, ilumina, ¿no? Imagínense hasta, tiene una connotación sociológica, ilumina la acción desde la teoría del hombre y de la sociedad. O sea, acá están los famosos valores, que Durkheim no los desconoce, dice, pero la pedagogía se dedica a eso, ver qué valor es el que va a ser como la línea recta que le va a indicar al hombre y a la sociedad por dónde tiene que educarse. Es algo, ¿se acuerdan? Terriblemente normalista, terriblemente normativo. Y para Durkheim, ¿qué son las ciencias de la educación? Miren qué importante, qué función. Van a ser descriptivas de la realidad de la educación como un hecho social, no como un hecho teórico y axiológico o de valores. La educación como un hecho social. Pero atención, que es causal, o sea, hay causas concretas que permiten que se eduque de una manera o de otra. Por eso es que evidentemente, como en la ciencia de educación, tengo que analizar qué causas me hacen reaccionar para cómo yo pueda de alguna manera moverme educativamente en tal o cual coyuntura, por eso se le da la categoría de ciencia. Ahora bien, fíjense cómo cambia. El centro, ¿no? El centro no es la formación del hombre en la ciencia de educación, sino es todo lo social. O sea, todo lo que rodea al hombre para que éste se eduque. O sea, en la pedagogía es el hombre a educarse. En la ciencia de educación, el centro va a estar en todo ese entorno social que me ayuda a que el hombre pueda educarse. Por eso es que la educación es un hecho social, no es un hecho especulativo. Sí, tengo que algunas cosas nutrirme de especulación, pero es sobre todo un hecho social. Bien,
¿Qué les parece cómo nos... de escuchar, mejor dicho, de escuchar, como hizo Lujano Evelyn ese día, de no escuchar a Sergio, digamos, ver que hablaba alguien que movía la boca en la filmación, ahora, bueno, haber escuchado la clase, ¿qué les parece? ¿Se entendió el tema hoy? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, entonces hacemos así. Miren, yo justamente esta clase ahora, como está grabada, automáticamente dejo grabar y la pongo a subir. Por favor, vayan a sus correos y revisen, acuérdense esto, revisen que ahí está, este libro va a estar siempre cargado, ya está cargado como tal, pero si alguno lo quiere descargar en su teléfono para tenerlo, por favor, ahí me puse un nuevo mensaje. Ah, gracias Daniela. Entonces, chequen el correo, sobre todo el de la plataforma, porque ahí está cómo acceder a este libro que vamos a manejar de Filosofía de la Educación. Repito, va a estar siempre cargado porque están archivos, pero si alguna lo quiere bajar, no pesa gran cosa. Y bueno, y esta noche, antes de que termine el día, va a estar cargada esta grabación de la clase para que lo tengan, y también el Power, como hice la vez anterior, se los paso a PDF y se los cargo para también que lo tengan como para estudiar o para que lo que quieran. Así que, bueno, gente, muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a Eva, que no la conocía, que está a partir de hoy con nosotros, por lo menos está en este contacto sincrético. Así que bueno, que tengan una buena jornada en lo que nos queda del día. Hola, Gracias. profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Buenas Gracias, nos tardes. vemos. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego.